todos. Hoy voy a pedir un poco de imaginación para comenzar hoy. ¿Qué tal vamos de imaginación? ¿Regular? Ahí tienes. Perfecto. Vale, aquí va con el tema de la imaginación. Vamos a imaginar por un momento que vas paseando por la playa. Bueno, no tanta imaginación, no tanto. Estás paseando por la playa y tropiezas con algo en la arena y paras y lo miras y es una lámpara. Una lámpara así de bronce. Pregunto, primera pregunta. ¿Frotarías la lámpara? Qué curioso, ¿no? Todos tenemos esa historia, no sé, es parte de la literatura mundial, ¿no? Esa imagen de las 1001 noches, ¿no? De la lámpara mágica de Aladín. Frotas la lámpara, más que nada porque es una lámpara, hay que frotarla. Pero imaginamos por un momento que frotando la lámpara saliera un genio. Y el genio te diera el deseo de tu corazón. ¿Qué pedirías? Bueno, vamos a hacer una cosa. En la hoja, dale la vuelta a la hoja y quiero que me pongas lo que pedirías en esa situación. Estamos con la imaginación, ¿vale? Eso es una cosa. Aunque supuestamente son tres, ¿no? Solo si le cuentas. Vale. Lo que has apuntado ahí. Pregunto, ¿cuántos hemos apuntado dinero? Bien, nadie ha apuntado dinero. ¿Cuántos habéis apuntado, pues, un trabajo, mejor trabajo? ¿Alguien? ¿Cuántos habéis apuntado salud? Bueno, ya voy acertando en algunos casos. ¿Qué habéis apuntado? Los que habéis apuntado algo diferente. ¿Qué habéis apuntado? Discernimiento espiritual. Sí. Inteligencia. Muy bien. Sabiduría. Bueno, se nota que sois hermanos. Bien. Paz interior y fe. Muy bien. A ver, ¿qué has apuntado? Playa. Pero ya estás en la playa. Pero bueno, no pasa nada. Se puede pedir una playa personal, supongo. Sí, Emilio. Uy, ahí está. Ya Emilio nos deja a todos mal porque dice, no tengo nada apuntado porque, bueno. Bueno, es un poco de gracia, ¿no? De hacer esta imaginación, ¿no? Esa situación. Bueno, puse aquí una imagen de la lámpara. Por cierto, hablando de esto, yo fui a Marruecos hace años y me compré una lámpara de estas y la traje para tal día como hoy y resulta que la dejé en casa, que no la traje en esta mañana. Es así en la vida, ¿no? Bueno, lo interesante es que cuando nos ponemos en este escenario, ¿no? Esa imaginación, es curioso notar lo que valoramos. Y puede ser que, claro, hay muchas cosas que podríamos pedir que nos podrían facilitar la vida de muchas maneras. Efectivamente, claro, si de repente en nuestra cuenta bancaria tuviéramos ahora tantos ceros, ceros en este lado de la coma, ¿no? Pero, qué bien, no tendríamos que preocuparnos más de si me ponen multa aquí o si de repente tengo un gasto inesperado. Efectivamente, si pudiéramos tener esa seguridad de tener la salud y no tener ese momento de una enfermedad que viene en el momento, si pudiéramos tener quizás mejor relación con nuestros hijos o si tuviéramos, yo qué sé, una relación íntima con nuestros padres o que mejorara nuestra calidad de familia, pues son todas cosas que podríamos pedir que serían buenas, ¿no?
Lo curioso de esto es que cuando Pablo empieza esa carta a los Efesios, él arranca con una lista de las bendiciones espirituales. Imaginamos nuestra lámpara. Frotas la lámpara y Dios viene y no te dice qué es lo que quieres tener. Dios dice, mira, esto es lo que ya he hecho por ti. Empieza Pablo a decirnos las bendiciones espirituales que tenemos. Y lo curioso es que no está en esta lista ni dinero, ni salud, ni familia, ni muchas de las cosas que nosotros queremos. Y una vez más, no es que sea malo, no estoy intentando, nadie tiene que borrar lo que tú has escrito detrás. O sea, porque igual tenemos cosas que sí querríamos, pero lo que quiero enfatizar en esta mañana es que muchas veces nuestra escala de valores es un poco diferente de la escala de Dios. Cuando Dios dice, mira, invertimos la situación, en vez de nosotros pedir, Dios es el que dice, mira, lo más grande, lo que tú más necesitas, te lo he dado y aquí está la lista. Si recordáis, nosotros empezamos con este pasaje, empezamos en enero memorizando. Hace 2 semanas yo empecé con ese pasaje y digo, quiero predicar sobre este pasaje porque una cosa es memorizar y decir, bueno, todos los cultos empezamos y decimos la frase y tal, pero tenemos que meditar en eso, tenemos que pensar en eso. Entonces, si recordáis, lo primero que voy a hacer es dar un pequeño repasón de lo que vimos en ese mensaje hace 2 semanas y luego continuamos. Pero ese pensamiento arranca el pasaje y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, y comentamos este pensamiento curioso. Dios es bendecido porque nos ha bendecido. O sea, nosotros alabamos a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos ha colmado de bendiciones. Ese es el pensamiento que usa Pablo para arrancar esa frase tan larga, que recordáis que dije que es una sola oración, o sea, es toda una frase desde el versículo 3 hasta el 14. Ese pensamiento que Dios nos ha bendecido. También comentamos que es un pasaje trinitario, en el sentido en que los primeros 3 versículos hablan de Dios el Padre, lo que el Padre ha hecho por nosotros. Luego los siguientes versículos, desde el 6 hasta el 12, enfocan en el Hijo, Jesucristo, y terminamos el pasaje con el Espíritu Santo. Y hoy vamos a mirar de los versículos, 6 o 7 hasta el 12. También comentamos la frase repetida aquí en este pasaje sobre alabanza y gloria. Cada vez que terminamos una sección, no termina la frase, o sea, la frase continúa, pero inserta el pensamiento de para alabanza de gloria, de su gloria. Ese pensamiento que tenemos que bendecir a Dios, tenemos que alabar a Dios, porque Dios es glorioso, lo que ha hecho es increíble. Y finalmente enfatizamos la importancia de esta pequeña frase en Cristo, en Él, incluso en el amado. En el versículo 6 habla de esto. He puesto aquí los versículos 4, 6, 7, 9, 10. El 2 significa que 2 veces en el 10 tenemos la frase en Él o en Cristo. El 11, 12, 13, una vez más, 2 veces. O sea, es imposible leer este texto, ese pasaje, y no salir con el pensamiento de que todo es gracias a Cristo. Y lo que vimos hace 2 semanas cuando miramos este pasaje, vimos las primeras 3 bendiciones espirituales. Primeramente, elección para santidad. Dios nos ha escogido para ser santos. En segundo lugar, la adopción. Ya empezamos a entender algo de esta santidad. Es que nos ha hecho entrar en su familia. Y finalmente el pensamiento de aceptación. No solamente somos hijos, sino que somos hijos aceptados. Y os puse el ejemplo del hijo pródigo, que era hijo de su padre,
pero era un hijo rebelde. Pero cuando volvió, el padre lo abrazó, lo aceptó. Y esta es la imagen del pasaje, que Dios toma a pecadores como nosotros y nos escoge para santidad, para formar parte de su familia, para recibir su abrazo de comunión. Eso es el contexto que hemos puesto para lo que vamos a ver hoy. Ahora, la gran pregunta de este pasaje es, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios aceptar en su familia a uno como yo? Que yo soy pecador. Yo tengo las manos manchadas con el pecado. Cuidado, cuando nosotros miramos nuestra vida, nuestra tentación siempre es compararnos los unos con los otros. Y siempre lo hacemos a nuestra conveniencia. ¿Nos comparamos con quién? Siempre los que van peor que nosotros, ¿verdad? Siempre lo hacemos. En el deporte no buscamos al mejor del equipo para compararnos. Fíjate, si hablamos del fútbol, no nos comparamos con Messi. Bueno, ya los años van pasando. Yo espero llegar al momento en que yo más o menos juegue como Messi. Si espero lo suficiente, llegará el momento, ¿no? Pero no nos comparamos con el último nombre que nosotros tenemos en mente. No lo digo para no causar división en la iglesia, pero no nos comparamos con el mejor. ¿Con quién nos comparamos? Uno que es medianito, uno que creemos que por lo menos llegamos a su nivel. Cuando nos comparamos con una persona guapa, no nos comparamos con la persona más guapa, siempre nos comparamos con uno que es medio feíto. Y así salimos un poco mejor. Cuando nos comparamos con uno en cuanto a salario, no nos comparamos con ese que tiene un coche de lujo aparcado delante de su casa. Nos comparamos con alguien un poco más. Y nuestra tentación en cuanto al pecado es hacer lo mismo. Y siempre podemos encontrar a alguien para que cuando hagamos la comparación salgamos más o menos bien. Porque siempre hay alguien peor que nosotros. Pero cuidado, cuando nos vemos desde la perspectiva de Dios, ¿Dios con quién nos compara? Consigo mismo. O sea, Dios nos mira y nos ve destituidos de la gloria de Dios. Esa es la frase bíblica. Y eso es como nos conviene a nosotros ver a nosotros mismos. Dios nos ve y estamos destituidos. O sea, es imposible que nosotros merezcamos comunión con Dios. Por lo tanto, vuelvo a hacer la pregunta. En este pasaje, ¿cómo puede ser que Dios tome a pecadores destituidos de la gloria de Dios y los escoge para santidad, para ser parte de su familia, para abrazarlos y aceptarlos en comunión? Y la respuesta a esta pregunta es justo donde Pablo arranca el pasaje que hemos leído. El versículo 7 arranca con ese pensamiento. Otra bendición que tenemos, aparte de la elección, de la adopción y de la aceptación, es la redención. Esa redención. ¿En quién tenemos redención? Ahora, ¿qué significa esto de redención? Me alegro que hayamos preguntado esto porque Pablo quería que preguntáramos eso. Por eso ha puesto la definición aquí en el pasaje. Es que muchas veces haríamos bien en hacer más preguntas a la gente. Maribel y yo estábamos viendo algo y decía, muchas veces suponemos que cuando la gente dice algo, sabemos lo que quieren decir. Y muchas veces somos mejores oyentes cuando preguntamos, oye, ¿qué quieres decir cuando has dicho? Y dejar que la gente se explique. Y es justo lo que Pablo hace. Él dice, la redención. Y dice, igual algunos no van a comprenderlo bien, así que lo voy a explicar. ¿Qué es la redención según este pasaje? Pues lo dice, el perdón de pecados. Ahora, lo curioso es que estas dos palabras, redención y perdón,
para nosotros son palabras muy teológicas. Son palabras que ya esperamos escuchar en una iglesia, en un contexto religioso. Pero lo curioso es que estas dos palabras no son precisamente palabras religiosas. Así que, curiosamente, volvamos atrás un momento y miramos lo que es la imagen verbal detrás de estas palabras. Esa palabra redención, ¿en qué contexto realmente nos lleva en la mente? Por lo menos llevaba a los lectores originales del Nuevo Testamento. Pues les llevaba en la mente hacia el tema de la esclavitud. Porque un esclavo era un esclavo, pero ellos entendían la esclavitud no como algo permanente, sino como una etapa de tu vida. O sea, eres esclavo, pero siempre quedaba la esperanza de poder salir de la esclavitud. ¿Qué necesitabas para poder salir de la esclavitud? Necesitabas redención. Necesitabas que alguien pagara el precio. Ahora, conforme estaba la esclavitud en el Antiguo Testamento, fíjate que Dios ordenó cómo se hiciera el tema de la esclavitud en el Antiguo Testamento. Siempre era un periodo de como máximo 7 años. Pero en cualquier momento anterior se podría redimir a un esclavo. Se podría pagar el precio y así el esclavo podría salir libre de la esclavitud. Ese pensamiento de pagar el precio, alguien que paga el precio para que otro salga libre. Esa es la imagen que tenemos aquí en este pasaje. O sea, si tomamos el pensamiento de Pablo que desarrolla en Romanos, nosotros todos somos esclavos al pecado. El pecado es nuestro amo. El pecado nos lleva y nos guía, nos encamina conforme a sus propósitos. Somos esclavos del pecado. Y de repente alguien ha llegado y dice, quiero pagar el precio por este esclavo. Quiero comprar este esclavo para liberarle. Y esa es la imagen que nosotros tenemos en la palabra redención. Ahora, os pregunto, ¿cuál es el precio? ¿Qué habéis visto aquí de precio? La sangre de Cristo Jesús. Él derramó su sangre en la cruz como un precio que nosotros ni podemos calcular su valor. Hace años recuerdo escuché una historia que alguien compuso, era como una ilustración, ¿no? Una imagen en ese momento era una pandemia, que sinceramente fue hace muchos años, y leía eso y pandemia me parecía una locura, ¿no? Que ya después del 2020 ya, ya entendemos un poco más sobre lo que significa una pandemia, pero la historia era de una pandemia que estaba pues pasando por todo el mundo y estaban buscando algún tipo de antídoto, o sea, alguna forma de parar esa enfermedad. Y mirando por todo el mundo encuentran que en mi hijo, él tiene algo en su sangre que podría frenar esa pandemia. Y entonces llaman al padre y dice, necesitamos hacer esto de la sangre de tu hijo. El padre dice, bueno, por supuesto. Y dice, perdón, creo que no lo has entendido. Necesitamos toda su sangre. Su hijo morirá. Pero claro, en la historia dice, pero estamos hablando de la muerte de millones de personas y estaría dispuesto a sacrificar a mi hijo para salvar la vida de millones. En esa supuesta historia, ¿no? Esa imaginación. El padre al final da permiso a que tomen la sangre de su hijo para poder frenar esa enfermedad mundial. Lo curioso de la historia fue que siguió después de esa pandemia, o sea, el mundo había sido salvado y alguien propuso que se hiciera un día para reconocer el sacrificio de la familia que había dado la vida de su hijo. Y decía que en vez de tomarlo en serio, la gente pasaba olímpicamente. Algunos decían, pues voy a tomar el día libre para ir a la playa.
voy a ir de vacaciones, voy a hacer... Qué ofensa, ¿no? Para una persona que había dado el precio más alto, la vida de su propio hijo. Y sin embargo, parecía que la gente no la apreciara. Pues un poco pensando en esta imagen aquí, cuando dice que Él ha pagado el precio por nosotros. Y es la sangre del Hijo de Dios. Este es el precio más alto que podemos imaginar jamás. Y por lo tanto tenemos perdón de pecados. ¿Qué significa esa palabra perdón? Una vez más, para nosotros perdonar es algo que haces cuando una persona ha pecado contra ti, le perdonas. Pero me encanta la palabra en el idioma original porque literalmente es la palabra soltar. Es soltar. Ese perdón de pecados, esa idea de que Dios no tiene nuestros pecados así pendientes sobre nosotros. La carga de mi pecado ya no pesa sobre mis hombros, sino que Dios lo ha soltado. Dios dice, ya tú no vives bajo esa carga del pecado. Y aquí es donde empieza Pablo. Y digo realmente, esa es la cuarta bendición en la lista de 7. Esa cuarta es realmente el corazón de todo el pasaje. Porque vuelvo a la pregunta que hice al principio. ¿Cómo podría Dios tomar a pecadores y elegirles para santidad, para formar parte de su familia, para abrazarlos? Y la respuesta es en Cristo Jesús. Cristo pagó el precio para que nosotros fuésemos hechos santos y sin mancha, para que tengamos el derecho de ser llamados hijos de Dios, para que seamos aceptos en el amado. Antes de avanzar, vuelvo al tema de la lámpara. Frotas la lámpara e imaginas, ¡buah! Ahora es mi momento, puedo pedir todo lo que quisiera, todo lo que me podría beneficiar en esta vida. Y digo, la forma en que Dios nos ve es diferente de la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Porque Dios dice, no, hijo, déjame contarte lo que más te podría beneficiar en esta vida. Sería la redención por su sangre, el perdón de tus pecados. Esto es increíble lo que Dios ha hecho. Pero no para ahí. Continúa la historia. ¿Qué más encontramos en el pasaje? No solamente tenemos la redención del pecador, sino también tenemos la revelación del plan de Dios. Este es quizás el más largo, porque, mira, empieza en el versículo 8 y va hasta el 10. Pero leed conmigo lo que dice. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bien, una vez más, esas expresiones a veces nos cuestan comprender todo lo que está diciendo, pero pensad por un momento voy a empezar primeramente con Juan 15, versículo 15. Ahí Jesús está hablando con sus discípulos, eso es el aposento alto, esto es la noche en que Judas ya ha salido para buscar su precio, la plata que le han ofrecido para entregar a Jesús, y ahora en ese mismo instante que Jesús está hablando en el aposento alto, Judas está arreglando de cómo les va a llevar para poder entregar a Jesús y para asegurar que van a reconocer quién es Jesús y cómo pueden prenderle en ese momento. Y Jesús está hablando y dice las siguientes palabras. Dice, ya no os llamo siervos, sino os llamo amigos. Dice, porque el Señor jamás le cuenta al siervo lo que son sus planes. O sea, ¿en qué mundo hemos visto una situación en que el amo
llama al siervo y dice, oye, mira, quería pasar unas ideas y me dices si te parecen buenas ideas o no. O sea, ponlo en nuestro contexto. Imagina que tú trabajas para una empresa muy grande, igual es multinacional o... Imagina que tú estás ahí en tu primer año de trabajo, de repente un día te suena el teléfono, coges el teléfono y es la sede de la empresa que está en Japón, o que está en Nueva York, o está en... Y está el presidente, el número uno de la empresa, y te dice, oye, mira, estamos con unas decisiones difíciles y queríamos saber tu opinión sobre esto. ¿Qué os parece? ¿Eso pasa? ¿Eso es el mundo en que vivimos? Mira, algunos de nosotros trabajamos ya en empresas mucho más pequeñas y aún así, a mí nunca me ha llamado ni el director del departamento para pedir mis opiniones sobre asuntos, ni mucho menos hablar de lo que sería el rector, por ejemplo, en mi caso. Y sin embargo, Cristo habla con sus discípulos y dice, os llamo amigos, porque os cuento exactamente lo que estoy haciendo. Y Pablo recoge este pensamiento aquí y dice, mira, no solamente nos ha redimido para formar parte de la familia de Dios, sino que nos ha dado sabiduría e inteligencia y nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Pues aquí nos habla de un momento, dice, en el cumplimiento de la dispensación, o la dispensación del cumplimiento del tiempo, nos habla de un momento en que Dios va a reunir todas las cosas en una. Y dice, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Ahora, ¿qué debemos entender de esto? ¿De qué nos está hablando aquí este pasaje? Bueno, para entender eso tenemos que volver atrás por un momento al libro de Génesis. Cuando empezamos a leer en Génesis, empezamos con la creación. Y vemos cómo Dios crea a un universo y en medio de este universo hace un jardín y pone al ser humano. Y nos dice el texto que él bajaba y paseaba con el ser humano en este huerto. En ese momento, ¿qué es lo que debemos ver en esta escena? Deberíamos ver la unidad de todas las cosas. Todas las cosas están unidas. Las que están en la tierra están unidas con las que están en el cielo. Hay una comunión perfecta entre Dios y su creación, entre el creador y su creación. Pero ocurrió una cosa. Una pequeña serpiente entró con su tentación sutil para decir, a que Dios no es bueno. Dios no quiere dejarte comer de todos los árboles. Y cuando Eva dice, no, 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 sí que podemos comer de los árboles, dice, ya, pero no puedes comer del árbol que está en medio porque Dios no quiere que tengas algo bueno. Dios es malo. Y en ese momento, cuando Eva empezó a contemplar aquel árbol y vio que era bonito de ver, bueno para comer y también bueno para la sabiduría, esa experiencia que buscaba ella, nos dice el texto que alargó la mano y tomó y comió del fruto. Y lo que Dios había prometido, en el día que comes del fruto del árbol, ciertamente morirás. En ese momento se rompió la unidad de la creación que Dios había hecho. La creación de Dios se rasgó por en medio y ya Dios estaba separado de su creación, o mejor dicho, la creación estaba separada de Dios. Y sinceramente Dios podría haberse lavado las manos en este momento. Dios podría haber dicho, ¿sabes qué? No merece la pena. Yo no voy a crear porque son rebeldes estos. Y sin embargo, Él puso en marcha un plan. El plan lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, cuando Él promete que un día la simiente de la serpiente
atentaría contra la simiente de la mujer. Y aunque llegara a hacerle daño al calcañar, que la simiente de la mujer chafaría, machacaría la cabeza de la serpiente. La victoria estaba prometida desde las primeras páginas de la Biblia. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que Dios tiene un plan en marcha para poder deshacer esa división de la creación y para volver a crear esta unidad en que el ser humano, la creación de Dios, podría gozar de una relación con Dios. Y aquí dice, Dios en su gran misericordia, su bendición para con nosotros, nos está revelando lo que es el plan de Dios. Que Dios está trabajando para reunificar, para restaurar su creación. La condición en que estamos ahora no es nuestra condición final. Menos mal. Esa condición de pecado, eso no es lo que nosotros tenemos que aguantar para toda la eternidad. Dios ha puesto en marcha un plan para que nosotros podamos tener una comunión con Dios. Y ha revelado este plan para nosotros. Nos ha hecho partícipes con este plan. Viene el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo se va a cumplir ese plan? ¿Cuándo se completará? Pues en el momento adecuado. Nos recuerda de la frase que encontramos en Gálatas 4. En Gálatas 4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Está hablando del nacimiento de Jesús. Desde nuestra perspectiva humana decimos, yo no entiendo. Si Dios prometió a Eva que iba a enviar la simiente que podría machacar la cabeza de la serpiente, ¿por qué no vino enseguida? De hecho, cuando nació el hijo de Eva, o sea, después de la muerte de Abel, le pone nombre y dice, he adquirido varón de Dios. Y parece que lo que está diciendo es, el varón que Dios prometió ha nacido. Pobre Eva. Ella pensaba, ya está. Este es el que va a terminar con la maldición de la serpiente. Pero no, tenía que pasar generaciones y generaciones y generaciones, pero en el cumplimiento del tiempo llegó Cristo tal como Dios había prometido. Sí, algunos igual habían cansado de esperar esa venida, pero llegó esa venida. Y tenemos el mismo pensamiento aquí. Igual podemos sentir que va pasando mucho tiempo. Ya son más de 2000 años desde que vino Cristo. Pues ya va avanzando el tiempo. ¿Cuánto vamos a ir hasta que por fin vuelva Cristo para llevarnos, para estar en su presencia? Y la respuesta es, no te preocupes, hay una dispensación del cumplimiento del tiempo. Él tiene todo bajo control. Y podemos estar seguros porque nos ha revelado su plan. Poco más adelante, Pablo escribe Efesios en los años 60, por ahí. Poco más adelante, en los años 90, Juan escribirá Apocalipsis. Y ya empieza a desvelar tan claramente este plan que podemos leer este libro y decir, qué misericordia la de Dios. Que Él no tiene por qué darnos explicaciones de nada y sin embargo ha puesto un libro entero en el Nuevo Testamento para explicar que efectivamente la victoria final ya está escrita. No, ni está ahí en el aire sobre quién va a ganar. Claro, vivimos así, ¿no? Esta semana por fin se ha finiquetado, la palabra esa. Yo sé que finiquito, esa muy bien, pero el verbo es tan largo. La liga, ya está. Sabemos quién ha ganado la liga. Como si hubo mucha duda, ¿no? Supongo que era cuestión de si iban a ganar la liga hoy o mañana. O sea, estaba claro quién iba a ganar la liga. Pero ese pensamiento, es que sabemos quién va a ganar. Ni tenemos que dudar sobre si va a ser hoy o mañana. Es que está ganada.
el Señor es victorioso. La serpiente, con ese ataque al calcañar, al final no ha hecho nada, porque el Señor Jesús ha dado la vuelta y ha chafado la cabeza de la serpiente. Él ya está derrotado. Y es cuestión sencillamente de la dispensación, del cumplimiento del tiempo para terminar eso. Y Dios nos lo ha hecho saber todo. Y eso me lleva a la última bendición que tenemos para hoy. Y eso tiene que ver con herencias. La forma en que nuestra traducción lo pone en el versículo 11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. No me encanta esta traducción porque el pensamiento de tuvimos herencia ya suena como algo del pasado. Por ejemplo, yo en los años, yo creo que era el 96, el año 96, me llamó bueno, siempre le hemos llamado tío, pero es el primo de mi padre, que ni sé lo que es para mí. El caso es que me llamó el primo de mi padre y dice, mira, estoy arreglando los asuntos de mi padre y quiero que sepas que te puso en su testamento y te voy a enviar un talón. Bueno, en ese momento Maribel y yo estábamos estudiando los dos y me parece que teníamos 2 duros que de vez en cuando lo juntábamos, o sea, teníamos poquísimo dinero. Y cuando me dijo, mi padre ha dejado 1.000 euros para ti. Bueno, 1.000, parecía, bueno, una cantidad y qué bendición, ¿no? Que cuando no esperas dinero, pero ese pensamiento, esa es la única herencia que he recibido hasta el día de hoy. Y la lámpara, eh, yo compré la lámpara, pero por mucho que la frote, que no. Pero ese pensamiento que dice, bueno, tuvimos herencia, como que ya te ha tocado, pero ese no es el pensamiento aquí. Más bien lo que me gustaría hacer con la traducción es ir en esa dirección. Hemos sido nombrados herederos. Y de hecho, volveremos a este pensamiento porque en el versículo 14 vuelve a hablar de esta herencia que realmente nos viene. Y os prometo, no son 1.000 euros que se quedan ahí atrás. Es que es una herencia que va más allá de nuestra comprensión, pero lo dejo para ese momento cuando lo veamos, ¿vale? Pero ese pensamiento que hemos sido nombrados herederos, ese pensamiento de saber que tenemos una herencia, que esa herencia es mía. Y además, yo he sido nombrado heredero, pero no en un testamento que se puede cambiar en algún momento. Un testamento que hoy por hoy pienso que estoy y luego cuando se haga levantamiento del testamento, dice, no, se hizo un cambio el año pasado y tú ya no figuras. Estamos escritos con cincel en piedra, nuestra herencia es segura. Y nos dice que hemos sido nombrados herederos. Tenemos algo que nos espera que es increíble, ni podemos imaginar lo que Dios tiene preparado para los suyos. Y tomo todo este pasaje y digo, qué increíble, ¿no? Es que de repente me siento avergonzado que cuando yo imaginaba lo de frotar la lámpara, lo primero que me venía a la mente era, pues mira, si tuviera más dinero, si tuviera pues algo físico, algo que me podría ayudar en mi vida día a día, de repente empiezo a ver lo que Dios tiene pensado para mí. El perdón de pecados, ese, ese plan precioso que Él tiene, que yo gozo de comunión ahora, pero un día gozaré de perfecta comunión con Él, porque esa es mi herencia. Empiezo a pensar en eso y digo, puf, menos mal que Dios no es un genio que me dice, pídeme 3 deseos. Dios es el genio que dice, no, 3 deseos, nada. Tengo 7 bendiciones espirituales que son tuyas. Pero antes de concluir, tengo 3 preguntas sobre el pasaje.
Primera pregunta, ¿por qué nos ha bendecido Dios? O sea, en la historia de la lámpara, claro, el que frota la lámpara al final es el amo del genio. El genio es esclavo al que frota la lámpara. Pero entendemos que Dios no es nuestro esclavo. Nosotros jamás estamos en posición de mandar sobre Dios. En este pasaje, ¿por qué nos ha bendecido Dios con estas bendiciones espirituales? Es que el pasaje no nos permite olvidar lo que es el por qué, por alabanza de su gloria. Es que Dios, en su gracia, nos trata de esta manera que no es que lo merezca, no es que, bueno, claro, Dios me da bendiciones porque si no me voy y juego para el otro equipo. No, 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 no es nuestro caso. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Todo lo que tenemos es la pura misericordia, el amor de Dios, que Él nos da lo que nosotros no merecemos. Qué bonito este pasaje, el por qué. ¿Cómo nos ha bendecido? Eso lo comentamos en el primer mensaje también y hoy lo he vuelto a recordar. Esa frase, en Él, en Él, en Él, en Él, en Cristo, en el amado. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho en Cristo. Es que lo que Dios ha hecho, todo pasa por Cristo, por su Hijo. Él es realmente el personaje principal en todo este pasaje. Pero esta pregunta también es importante. ¿Cómo recibimos estas bendiciones? O sea, ¿por qué? Ya hemos hablado, pero ¿cómo? Es importante. Y lo tenemos en la última frase del versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ese pensamiento que lo veremos desarrollado también en el versículo 14 del pasaje, pero ese pensamiento que cuando nosotros confiamos en Cristo. Y ahí tenemos el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es, bueno, si quieres que Dios te ayude, tú tienes que ayudar a Dios. Si tú quieres recibir bendiciones de Dios, tú tienes que dar bendiciones a los demás. Ese pensamiento que es un modelo, yo siempre hablo del modelo de negocio. El negocio siempre funciona en que yo te doy algo a ti si tú me das algo a mí. Yo hago un producto que tú quieres, tú tienes dinero que yo quiero. Y así yo te rasco la espalda y tú me rascas la espalda. Así funciona nuestro mundo, nuestra economía. Siempre hay un dar y recibir. Y por lo tanto, no es sorprendente que cuando llegamos al mensaje del Evangelio, a la religión, si no tenemos otra formación, pensamos que funciona igual. Yo le rasco a Dios y Dios me rasca a mí. Así hacemos un intercambio, pero no funciona así. El mensaje del Evangelio es no, porque resulta que yo no puedo darle a Dios nada. Dios tiene todas las cosas. ¿Qué le voy a dar a Dios? Dice Romanos, ¿quién le ha dado a él primero para luego después decir, me debes? Imposible. Y por lo tanto, ¿cómo funciona el Evangelio? No le damos nada a Dios. Sencillamente bajamos todos nuestros esfuerzos y decimos, confío en lo que tú has hecho por mí. Y eso es el mensaje de este pasaje. Nosotros lo tenemos porque esperamos, porque confiamos en Cristo. Estas bendiciones son nuestras, no porque las merecemos. Sinceramente, ni las apreciamos, ni la mínima parte de lo que es el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero hemos confiado en Cristo y en base de esta confianza en Cristo, Dios nos ha colmado de bendiciones. Y por lo tanto, hago esta pregunta. Bueno, he puesto aquí, toda bendición espiritual es por gracia y solo es posible en Cristo Jesús. Os recuerdo, cualquier mensaje
que no pasa por la gracia de Dios y por la obra de Cristo Jesús no es bíblico. Todo es Cristo y gracia. Y sin embargo, no hay sinfines de religiones, de pensamientos que intentan ir por otro camino. Que tú de alguna manera haciendo puedes impresionar a Dios de tal forma que Dios al final, ¡guau!, te da todo. Eso no es el mensaje de la Biblia. Pero pregunto esto, ¿valoramos estas bendiciones? Volviendo a la imagen del principio, tropezando con esta lámpara, frotando esta lámpara, y de repente, ¿qué quieres? Cualquier deseo. Entendemos que realmente Dios nos ha dado todo lo que podríamos haber imaginado de lo mejor para nosotros. Dice, pero David, yo tengo problemas de salud, o yo tengo problemas del trabajo, o yo tengo problemas en mi familia, o yo tengo una situación que ni puedes imaginar en mi vida. ¿Cómo que nos ha bendecido Dios? El otro día tuvimos una conversación interesante con alguien y ese tema salió. El tema salió, ¿por qué hay personas que lo pasan tan mal? Parece que todo les va mal. ¿Y dónde está Dios con estas personas? Y es que es triste, pero solemos vivir así como seres materiales, como si no tuviéramos ninguna parte espiritual. Imaginando que realmente si tuviéramos buena salud, si tuviéramos mucho dinero, si tuviéramos una familia feliz, que tendríamos todo en esta vida, sin darnos cuenta de que ninguna de estas cosas perdura. Todas estas cosas son bonitas en el momento, no son malas incluso. Yo quiero tener buena salud, quiero comer bien, cuidar bien mi cuerpo y tener la mejor salud que puedo tener. Pero tengo que entender que mi salud es una cosa temporal y un día mi salud fallará. Un día el dinero, todo el dinero que podría haber ganado en esta vida, se va a quedar atrás. El dinero no es eterno. Mi familia, qué bonito es tener una buena familia, pero un día dejaré a mi familia para partir de este mundo. Cualquier cosa que nosotros podríamos desear es una cosa temporal y sin embargo, Dios que nos ve como seres espirituales, dice, yo te daré lo que necesites. Yo te voy a dar bendiciones materiales también, pero quiero que sepas que cada persona que confía en Cristo, cada persona recibe bendiciones que son tan grandes. Ojalá que nosotros llegáramos a apreciar las grandes bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y por lo tanto, os animo a mantenernos en esa tarea de memorización. Y espero que lo que he predicado hace 2 semanas y lo que estoy predicando hoy nos ayude cuando estamos repasando estos versículos. Y os animo que no lo memorices como para el mes de mayo y luego después te olvidas de mayo cuando memoriza junio. No, intentar mantener el pasaje y cuando repasas el pasaje, yo no sé de vosotros, pero para mí por la noche, cuando me voy a la cama, hay veces que no duro ni 5 segundos. Y luego mi esposa empieza a decirme los sonidos que hago por la noche. Pero hay otras veces que tardo 10 minutos, 15 minutos. Lo mejor que podemos hacer en ese momento es coger ese pasaje, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. A ver hasta dónde llegas en tu memorización. Hay noches que creo que llego al versículo 4. Hay otras noches que llego al 7 y hay veces que anoche podría haber hecho del 3 al 7 por lo menos 20 veces, porque me costó mucho dormir anoche. Pero qué bonito repasar en nuestra mente y pensar, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Me ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Bueno, pregunto, ¿y mi vida qué?
Si Dios me ha escogido para vivir en santidad, sin mancha delante de Él, ¿cómo estoy viviendo? Si Dios me ha hecho parte de su familia, ¿otros notan que yo soy hijo de Dios? Y no porque Luke me estaba contando que uno hizo un negocio un poco raro y dice, yo soy un hombre de Dios. Que la gente se entere que somos hijos de Dios, no porque tenemos la boca llena de soy hijo de Dios, sino porque vivimos como hijos de Dios, que somos aceptados en el Señor, que hemos recibido el perdón de pecados. Es que nosotros formamos parte de este plan de Dios, ya tenemos esa unión con Cristo, tenemos relación con Dios y un día será completada. Y nosotros somos herederos de Dios, que vivamos esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Padre, te doy gracias por las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo Jesús. Y tengo que admitir que hay muchas veces que yo creo que valoraría muchísimo más 100 euros en el banco, muchísimo más pues poder escaparme de cualquier enfermedad. Pero Padre, perdóname por ser tan corto de vista y ayúdame a comprender y gozarme de las bendiciones, de las riquezas espirituales que son mías en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu gran misericordia. Tú mereces toda nuestra alabanza, la alabanza de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.